¿Alguna vez han sentido el sonido exacto que hace una vida al romperse en 1000 pedazos? No es un estruendo, ni una explosión. Es el chasquido metálico y frío de una llave girando en una cerradura que ya no te pertenece. Imaginen pasar, en cuestión de horas, de la calidez de un hogar seguro al asiento helado y maloliente de un vehículo que debería estar en un deshuesadero. Esta es la historia de una mujer que tocó el fondo más oscuro de la desesperación, arrastrada por deudas que no eran suyas y traiciones que nunca vio venir. Pero no se dejen engañar por la miseria de esta noche tormentosa, porque a veces el destino tiene que despojarnos de todo para que podamos encontrar lo que realmente vale una fortuna. Lo que Elena está a punto de vivir en esa furgoneta oxidada desafía toda lógica. ¿Están listos para descubrir qué secreto aguarda con la primera luz del sol? La lluvia caía como una sentencia divina, golpeando el asfalto con una furia que parecía reflejar el caos que reinaba en el corazón de Elena. No era una lluvia limpiadora, era una lluvia sucia, gris y helada, de esas que calan hasta los huesos y hacen que el alma tiemble. Frente a ella, la casa de 2 plantas con el jardín de rosas que ella misma había plantado, esa casa donde había arrullado a sus 3 hijos y donde había sido feliz, o al menos donde creía haberlo sido, se erigía ahora como una fortaleza inexpugnable. Pero ya no era su fortaleza. El señor Moretti, el gerente del banco, sostenía un paraguas negro impoluto sobre su cabeza, protegiendo su traje caro de la tormenta. Su rostro no mostraba ni un ápice de compasión. Era una máscara de burocracia y codicia. «Lo siento, señora Elena», dijo Moretti, con esa voz untuosa que sonaba a falsa disculpa. «El plazo se venció a las 12 del mediodía. Hemos sido más que pacientes con su situación». Elena apretó los puños dentro de los bolsillos de su abrigo desgastado. Sentía la mirada de sus vecinos clavada en su nuca, ocultos tras las cortinas de las casas aledañas. La vergüenza quemaba más que el frío. «Por favor, señor Moretti», suplicó ella con la voz quebrada, luchando por no llorar frente a aquel hombre. «Solo necesito unos días más para sacar los muebles de los niños, las fotos de mi esposo. No pueden dejarnos en la calle así, con esta tormenta. Tengo un bebé de 1 año». Moretti suspiró como si la desesperación de una viuda fuera un trámite administrativo molesto que le hacía perder tiempo. «Todo lo que está dentro de la propiedad ha sido embargado para cubrir los intereses de la deuda, Elena. Usted lo sabe». Firmó los papeles. «Ahora, por favor, entrégueme las llaves antes de que tenga que llamar a la seguridad privada. No queremos un espectáculo, ¿verdad?». Con manos temblorosas, Elena sacó el llavero con el pequeño oso de peluche que Miguel, su hijo mayor, le había regalado hacía 3 años. Quitó el peluche y dejó caer las llaves metálicas en la mano extendida y seca del banquero. El contacto le provocó náuseas. «Váyanse», ordenó él, dándose la vuelta para cerrar la reja principal. El sonido del metal chocando contra el metal, clank, fue el punto final de su vida anterior. Elena se giró y caminó hacia la acera, donde la esperaba su única posesión restante. Una furgoneta Ford de color indefinido entre el óxido y el beige. Un vehículo que había comprado por una miseria a un mecánico dudoso hacía 2 días, cuando supo que el desalojo era inminente. La llamaban La Podrida, y el nombre le hacía justicia. El parachoques colgaba de un lado como una mandíbula rota, y el chasis estaba tan carcomido por el salitre que parecía que el viento fuerte podría desintegrarlo. Abrió la puerta trasera corrediza, que gimió con un chirrido agudo y doloroso. Adentro, acurrucados entre bolsas de basura negra que contenían toda su ropa, estaban sus 3 razones para seguir respirando. Miguel, de 10 años, abrazaba a Sofía, de 6, cuyos ojos grandes y llorosos buscaban una explicación que Elena no tenía. En un capazo improvisado con mantas viejas, dormía Leo, el bebé de 1 año, ajeno a la tragedia que se cernía sobre ellos. «¿Mamá?», preguntó Miguel tratando de sonar valiente, aunque su voz de niño delataba el terror. «¿Ya podemos volver a entrar? Tengo frío». Elena subió al asiento del conductor y cerró la puerta con fuerza. El olor a humedad, aceite quemado y moho rancio impregnó sus fosas nasales. Era el olor de la derrota. «No, mi amor»,
dijo Elena, mirándolos por el espejo retrovisor. Sus ojos se encontraron con los de su hijo y tuvo que desviar la mirada para no romperse. «Vamos a ir a una aventura. ¿Recuerdan ese terreno del que papá hablaba? El que está cerca de las montañas. Vamos a ir de camping». «Pero está lloviendo, mami», sollozó Sofía. «Y esta camioneta huele feo. Quiero mi cama». «Es una nave espacial, Sophie», intervino Elena forzando una sonrisa que le dolió en el alma. «Es nuestra nave especial. Ahora, abrázate a tu hermano. Vamos a despegar». Elena giró la llave. El motor tosió, carraspeó y escupió humo negro antes de, milagrosamente, cobrar vida con un estruendo que hizo vibrar todo el vehículo. La podrida se puso en marcha, alejándose de la calle pavimentada, de las luces cálidas de las casas vecinas y adentrándose en la noche oscura. Mientras conducía, las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Hacía 6 meses, su vida era perfecta. Roberto, su esposo, era un hombre cariñoso y trabajador. O eso creía ella. El accidente de coche que se lo llevó también destapó la caja de Pandora. Roberto tenía una doble vida financiera: deudas de juego, préstamos con intereses usureros y una hipoteca renegociada 3 veces a espaldas de Elena. Cuando él murió, los acreedores cayeron sobre ella como buitres sobre la carroña. Su familia política la acusó de derrochadora y le dio la espalda. Sus propios padres habían fallecido años atrás. Estaba sola, completamente sola en el mundo, conduciendo una chatarra hacia la nada. El viaje fue una tortura. El limpiaparabrisas del lado del conductor apenas funcionaba, dejando un rastro de mugre que dificultaba la visión. El viento sacudía la furgoneta y cada bache en la carretera se sentía como un golpe directo a la columna vertebral. Pasaron las horas. Las luces de la ciudad quedaron atrás, sustituidas por la negrura absoluta de la carretera rural. Miguel, desde el asiento trasero, rompió el silencio tenso. «Mamá, tengo hambre. No comimos nada desde el desayuno». El estómago de Elena se contrajo. Había gastado sus últimos billetes en gasolina y en comprar la furgoneta. En su bolso solo quedaba medio paquete de galletas y 2 botellas de agua. «Busca en la bolsa azul, Miguel. Hay galletas. Coman despacio, guarden algunas para mañana». Llegaron a su destino pasada la medianoche. No era un camping ni un parque. Era un terreno baldío, una parcela de tierra yerma y rocosa que Roberto había comprado hacía años en un delirio de grandeza, pensando que algún día valdría millones. Ahora era solo un pedazo de fango en medio de la nada, rodeado de maleza alta y árboles esqueléticos que parecían dedos de bruja arañando el cielo. Elena detuvo la furgoneta en lo que parecía ser la parte más plana del terreno. Apagó el motor y el silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por el repiqueteo de la lluvia sobre el techo de metal oxidado. Ploc, ploc, ploc. Sonaba como un reloj contando los segundos de su desgracia. «¿Aquí vamos a dormir?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «Solo por hoy, princesa», susurró Elena, trepando hacia la parte trasera para estar con ellos. El espacio era minúsculo, el aire se sentía viciado. Elena encendió una pequeña linterna de mano. La luz amarilla y débil reveló el interior de su nuevo hogar. Paneles de madera podrida despegándose de las paredes de la van, manchas de humedad que parecían mapas de países olvidados y un suelo de metal frío. Pero entonces, mientras acomodaba las mantas para cubrir a los niños, la luz de la linterna iluminó algo en el rincón más alejado, justo detrás del asiento del conductor, donde el metal de la carrocería se unía con el suelo. Había una extraña protuberancia. No parecía óxido ni un golpe. Parecía deliberado. Elena acercó la mano. El metal estaba inusualmente frío en esa zona, pero lo que le llamó la atención fue una serie de remaches que no coincidían con el resto de la estructura. Eran más grandes, más robustos. Pasó la uña por el borde y notó una ranura casi imperceptible. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Miguel, observándola con curiosidad. «No lo sé», murmuró Elena. Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido no fue hueco, sino sólido,
denso. Toc, toc, como si hubiera algo pesado detrás de esa pared de la furgoneta. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no era por el frío. Era ese instinto primitivo que nos avisa cuando estamos cerca de algo importante, algo que no debería estar ahí. Intentó meter la punta de una llave en la ranura para hacer palanca, pero estaba sellado con años de suciedad y óxido. Sin embargo, al raspar la mugre, vio un destello. No era el color gris del acero de la camioneta. Era un brillo dorado, muy tenue, oculto bajo capas de pintura barata y tiempo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué alguien escondería algo en una furgoneta tan vieja y destartalada? El hombre que se la vendió dijo que había estado parada en un garaje durante 20 años antes de que él la comprara para piezas. ¿Qué secretos guardaba la podrida? Pero el misterio tuvo que esperar. El llanto de Leo rompió el momento. El bebé estaba helado y hambriento. Elena dejó de investigar la extraña pared y tomó a su hijo en brazos, abriendo su abrigo para darle calor con su propio cuerpo. La realidad de su situación cayó sobre ella como una losa de cemento. Estaban solos, sin dinero, sin comida real, en medio de un páramo, durmiendo en un vehículo que podría ser su ataúd si la temperatura bajaba más. Amigos, detengámonos un segundo aquí. Imaginen estar en la piel de Elena, sola con 3 hijos, en medio de la oscuridad total, escuchando ruidos extraños en un vehículo que desconoce. La angustia de una madre que no sabe si sus hijos comerán mañana es un dolor que desgarra el alma. Si están sintiendo la tensión de esta historia, si su corazón late junto con el de Elena, les pido ahora mismo que le den me gusta a este video y se suscriban al canal. Ayúdenos a que esta historia llegue a más personas. Y díganme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos están escuchando esta noche? Quiero leerlos. La tormenta afuera se intensificó. El viento comenzó a aullar, un sonido agudo y lastimero que se filtraba por las juntas de las ventanas mal cerradas. La furgoneta se sacudió violentamente hacia un lado. Sofía gritó y se aferró a la pierna de Elena. «¡Mamá, se va a voltear!», gritó Miguel, con los ojos abiertos de par en par. «No, no se va a voltear», mintió Elena, aunque ella misma sentía el vértigo. El terreno estaba fangoso y las llantas podrían estar cediendo. Abrazó a sus 3 hijos con todas sus fuerzas, formando una bola humana de calor y miedo en el centro de la furgoneta. Cerró los ojos y comenzó a rezar, no por un milagro, sino simplemente por sobrevivir a la noche. Rogaba porque el techo no se volara, porque el frío no enfermara a Leo, porque la oscuridad no se los tragara. Pero en su mente, la imagen de ese extraño panel con remaches y el brillo dorado bajo la mugre seguía latente. ¿Era una alucinación provocada por el estrés? ¿O realmente había algo escondido en las entrañas de este vehículo moribundo? El viento golpeó de nuevo, rugiendo como una bestia hambrienta que quería entrar. Elena miró hacia la ventana delantera, empañada y oscura. Por un segundo, le pareció ver una sombra moverse afuera entre los árboles, pero se convenció de que era el movimiento de las ramas. Tenía que ser eso. Nadie sabía que estaban allí. Nadie vendría a buscarlos. «Duerman», les susurró a los niños, acariciando el cabello de Miguel y Sofía. «Cuando salga el sol todo se verá diferente, se los prometo». Lo que Elena no sabía, lo que no podía ni imaginar en sus sueños más salvajes, era que esa promesa sería verdad de una forma aterradora y magnífica. No sabía que el amanecer traería consigo una revelación que cambiaría el curso de su destino y pondría en peligro sus vidas de una manera mucho más letal que el frío o el hambre. La noche se hizo eterna. Cada minuto era una hora. Pero finalmente la lluvia cesó. El viento se calmó, y mientras Elena mantenía los ojos abiertos, vigilando el sueño de sus hijos, vio cómo el cielo comenzaba a cambiar de color, de un negro tinta a un gris pálido. El amanecer estaba llegando, y con él, el secreto de la furgoneta podrida estaba a punto de despertar. Elena se preparó para enfrentar el día, sin saber que el día la enfrentaría a ella con un misterio que llevaba décadas esperando ser descubierto.
El silencio que siguió a la tempestad fue casi más perturbador que el propio estruendo del temporal. La calma absoluta se posó sobre el terreno baldío como una sábana pesada y húmeda. Elena abrió los ojos con dificultad. Sus párpados se sentían como papel de lija, y su cuello estaba rígido por haber dormido en una posición imposible, contorsionada para proteger a sus vástagos del frío metálico de la carrocería. Miguel roncaba suavemente con la boca abierta, y la pequeña Sofía tenía el puño cerrado aferrado a la tela del abrigo de su madre. Leo, milagrosamente, dormía plácidamente. Por un instante, la viuda se permitió la fantasía de que todo había sido una pesadilla, que despertaría en su cama matrimonial con sábanas de algodón egipcio. Pero el olor a moho y gasolina la devolvió de golpe a su cruda realidad. Estaban en la podrida, varados en medio de la nada, desposeídos y olvidados por Dios. Con movimientos lentos y dolorosos para no despertar a los niños, Elena se deslizó hacia la puerta lateral. Necesitaba aire. Necesitaba pensar cómo demonios iba a alimentar a 3 bocas con medio paquete de galletas. Empujó el portón corredizo, que esta vez se deslizó con mayor suavidad gracias a la humedad acumulada en los rieles. El aire de la mañana era gélido y cortante, pero limpio. Elena bajó del vehículo y sus botas se hundieron levemente en el barro. Entonces ocurrió. El horizonte comenzó a sangrar luz. Primero fue un tono violeta profundo, luego un rosa pálido, y finalmente el sol irrumpió tras las montañas lejanas. No fue un amanecer cualquiera. La luz tenía una claridad casi quirúrgica, bañando el paisaje desolado con un resplandor dorado. Elena se giró para mirar su lamentable refugio. A la luz del día la furgoneta se veía aún peor, un armatoste de chapa abollada, con parches de pintura descascarillada que mostraban capas de colores anteriores como cicatrices de una vida violenta. Sin embargo, mientras el sol ascendía, sus rayos golpearon el flanco izquierdo del vehículo con un ángulo preciso, casi matemático. Fue entonces cuando lo vio. En el mismo lugar que había examinado la noche anterior con la linterna, justo donde la carrocería parecía más gruesa, la luz del sol provocó un efecto óptico imposible. El metal, calentándose rápidamente tras la helada nocturna, comenzó a emitir un sonido singular, como pequeños chasquidos. Tic, tic, tic. No era el sonido normal de un motor enfriándose. Provenía de la pared lateral. Bajo la incidencia directa de los rayos solares, la pintura beige y el óxido parecieron volverse translúcidos por un segundo, o quizás fue el vapor evaporándose, pero Elena juraría haber visto una línea recta perfecta, una juntura rectangular que no debería existir en la estructura de una Ford de esa época. La protuberancia que había sentido en la oscuridad ahora se perfilaba claramente como un panel falso. Impulsada por una curiosidad que superaba a su prudencia, la mujer buscó en la caja de herramientas oxidadas que el antiguo dueño había dejado bajo el asiento del copiloto. Encontró un destornillador de punta plana, grande y robusto. «¿Qué estás escondiendo?», susurró para sí misma acercándose al flanco de la camioneta. Insertó la punta del destornillador en la ranura que el sol había revelado. Al principio, la resistencia fue total. Años de suciedad, barniz y corrosión habían sellado el compartimento como si fuera una tumba egipcia. Elena hizo fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Gruñó por el esfuerzo, sintiendo cómo sus músculos protestaban. «¡Ábrete!», exclamó con rabia contenida, canalizando toda su frustración, su odio hacia el banco, su dolor por la viudez, en ese único movimiento de palanca. Hubo un crujido seco, como el de un hueso al romperse, y luego un chirrido metálico agónico. El panel rectangular de unos 50 centímetros de ancho cedió y cayó al barro con un sonido sordo. Elena retrocedió un paso, jadeando. Detrás de la chapa podrida no estaba el hueco vacío de la carrocería. Había una caja negra, metálica, encajada a la perfección en un marco soldado al chasis. No era una pieza del coche, era una caja de seguridad industrial, de esas que se usan para transportar valores blindados, soldada a la estructura de la furgoneta como si fuera un parásito de acero. El corazón de Elena
latía desbocado en su garganta. Miró a su alrededor, temerosa de que los árboles tuvieran ojos. El paisaje seguía desierto. Solo el canto de un pájaro lejano rompía el silencio. Volvió a acercarse. La caja tenía un candado de combinación giratoria, pero el mecanismo estaba totalmente corroído. No había forma de adivinar los números, y aunque los tuviera, el óxido probablemente habría soldado los engranajes internos. Sin embargo, las bisagras externas parecían vulnerables. «Mamá». La voz adormilada de Miguel la hizo saltar. El niño asomaba la cabeza por la puerta abierta. «¿Qué haces?». Elena se giró rápidamente ocultando el agujero con su cuerpo. «Nada, mi amor. El coche tiene una avería y estoy intentando arreglarla para que podamos irnos. Vuelve a dormir un poco más. Hace frío». Miguel, demasiado cansado para discutir, asintió y volvió a desaparecer en la penumbra del interior. Elena sabía que tenía poco tiempo antes de que los tres despertaran pidiendo desayuno. Tomó una piedra grande y angulosa del suelo. Sin pensarlo dos veces, comenzó a golpear las bisagras de la caja negra. ¡Clan, clan! El sonido resonaba en el valle vacío como disparos. Golpeó con furia. Golpeó hasta que sus manos sangraron por el roce con la piedra áspera. Golpeó hasta que las lágrimas de impotencia se mezclaron con el sudor en su frente. Y finalmente, la bisagra superior cedió. Luego la inferior. Con un último tirón, usando el destornillador como palanca, arrancó la tapa de la caja. El sol de la mañana iluminó el interior del compartimento secreto. Elena se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. El tiempo pareció detenerse. No estaba vacío. El espacio estaba repleto, compactado al milímetro. Había paquetes envueltos en plástico grueso, sellados al vacío para protegerlos de la humedad. Elena rasgó el plástico del primero con manos temblorosas. Billetes, cientos de ellos, pero no eran billetes actuales. Eran billetes de alta denominación de una serie antigua, fuera de circulación hacía décadas, pero que ella sabía que aún podían canjearse en el Banco Central o que tenían un valor incalculable para coleccionistas. Pero eso no era todo. Debajo de los paquetes de dinero había bolsas de terciopelo. Abrió una. Diamantes, piedras sin cortar, brutas, que brillaban con una luz fría y peligrosa bajo el sol matutino, y al fondo de todo, un cuaderno de cuero negro, desgastado y manchado, con una fecha grabada en la portada. 1998. Elena dejó caer la bolsa de terciopelo sobre el barro. Su mente intentaba calcular. Allí había una fortuna, suficiente para comprar 10 casas como la que le habían quitado, suficiente para mandar a sus hijos a las mejores universidades, suficiente para desaparecer y empezar de nuevo en cualquier lugar del mundo. Una risa histérica burbujeó en su garganta. Era rica. La viuda desahuciada, la mujer que ayer no tenía ni para pan, ahora sostenía en sus manos el rescate de un rey. Pero la euforia duró apenas unos segundos. Una sombra de duda cruzó su mente. ¿De quién era esto? Nadie olvida un tesoro así. Esa furgoneta había sido escondida, no abandonada. Y si había sido escondida, alguien podría estar buscándola. Justo en ese momento, el viento trajo un sonido nuevo. No era el canto de un pájaro, no era el crujido de los árboles. Era el zumbido distante, pero inconfundible, de un motor acercándose por el camino de tierra. Neumáticos triturando grava. Un vehículo pesado. Elena se quedó helada. El dinero estaba esparcido en el barro. El panel lateral de la furgoneta estaba abierto como una herida expuesta. Estaba totalmente vulnerable. El sonido se hizo más fuerte. Quienquiera que fuese, venía hacia el terreno baldío. Venía hacia ellos. Elena miró el tesoro y luego miró hacia el interior de la furgoneta donde dormían sus hijos. El miedo, un miedo primitivo y animal, reemplazó a la alegría. Rápidamente comenzó a empujar los paquetes de nuevo dentro de la caja, con movimientos torpes y frenéticos. «Dios mío, no ahora, por favor, no ahora», suplicó en voz baja.
El vehículo intruso apareció en la curva del camino, a unos 500 metros. Era una camioneta negra, moderna, con vidrios tintados. No era la policía, no era una grúa. Avanzaba lenta, depredadora, como un tiburón que ha olido sangre en el agua. Elena tomó el cuaderno de cuero y se lo metió dentro de la camisa, pegado a su piel. Sabía, por puro instinto, que ese libro era más peligroso que los diamantes. Se puso de pie limpiándose las manos llenas de barro en los pantalones y adoptó una postura defensiva frente a la podrida. La camioneta negra se detuvo a 50 metros. El motor se apagó. Una puerta se abrió. Elena contuvo la respiración. El amanecer había traído un milagro, sí, pero también había traído a los demonios que lo custodiaban. La figura que descendió de la camioneta negra no parecía un matón de película, ni un monstruo sacado de una pesadilla. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa de casa cara, chaleco acolchado y botas impecables. Parecía un turista adinerado perdido en una excursión rural, salvo por un detalle: la forma en que escaneaba el entorno con una precisión militar, ignorando la belleza del paisaje, para centrarse únicamente en la vieja furgoneta Ford y en la mujer que la custodiaba. Elena dio un paso atrás, interponiéndose instintivamente entre el extraño y la puerta lateral abierta de la podrida, donde el agujero del tesoro seguía visible como una cicatriz humeante. Su corazón bombeaba adrenalina pura. «Buenos días», dijo el hombre, con una voz calmada y educada que resultaba más inquietante que un grito. Se quitó las gafas de sol y sonrió, una sonrisa de tiburón. «Bonito lugar para acampar, señora, aunque un poco expuesto, ¿no cree?» «Es propiedad privada», respondió Elena, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. La mentira salió fluida. «Mi marido está cazando en el bosque, volverá en cualquier momento». El hombre soltó una risa breve y seca. «Ah, claro, su marido. Supongo que es el mismo Roberto que falleció hace 6 meses en un accidente en la autopista sur. Mis condolencias, por cierto». El mundo de Elena se tambaleó. ¿Cómo sabía eso? El cuaderno de cuero quemaba contra su pecho, bajo la ropa. «¿Quién es usted?», preguntó, retrocediendo otro paso hasta tocar el metal frío de su vehículo. «Digamos que soy un interesado en antigüedades», respondió el desconocido, avanzando despacio, con las manos levantadas en un gesto de falsa paz. «Y esa furgoneta que usted conduce es una pieza muy interesante. Verá, Elena», el uso de su nombre fue como una bofetada. «El banco nos ha informado que este vehículo forma parte de los activos embargables de su difunto esposo. Técnicamente conduce usted propiedad robada». «Yo la compré», gritó ella. «Tengo el recibo. La compré con mi dinero después de su muerte». «Detalles legales aburridos», desestimó él con un gesto de mano. «Vengo a hacerle una oferta generosa. Entrégueme las llaves de la furgoneta ahora mismo, y yo personalmente me encargaré de que el banco le perdone una parte de la deuda restante. Podría empezar de nuevo, sin esa carga. Piénselo. Es un montón de chatarra a cambio de su libertad financiera». La oferta era tentadora, demasiado tentadora. Pero Elena sabía lo que había visto en ese compartimento secreto: diamantes, billetes antiguos y el cuaderno. Ese hombre no quería la furgoneta por su valor como vehículo, la quería por lo que llevaba en las entrañas. Si se la entregaba, no solo perdería el tesoro, sino que probablemente desaparecería para no dejar cabos sueltos. «No», dijo Elena, «váyase, o llamaré a la policía». El rostro del hombre cambió. La máscara de amabilidad cayó, revelando una dureza granítica. «La policía tarda 40 minutos en llegar aquí, Elena, y eso si tienes señal en el móvil. Mira tu teléfono». Ella no necesitaba mirar. Sabía que en ese valle la cobertura era inexistente. «Mamá». La voz de Miguel sonó desde dentro. El niño asomó la cabeza, frotándose los ojos. Al ver al hombre desconocido, se tensó. «¡Entra, Miguel!», ordenó Elena con un grito agudo. «Cierra la puerta y no salgas». El niño obedeció al instante, cerrando el portón corredizo con un golpe seco. El ruido pareció romper el estancamiento.
Niños, murmuró el hombre, como si estuviera evaluando una nueva variable en una ecuación. Eso complica las cosas. Escuche, señora, no quiero ser grosero, pero esa furgoneta viene conmigo, hoy. Tiene hasta el anochecer para sacar sus trapos viejos y a sus crías de ahí. Volveré con una grúa y con una orden judicial, o con algo más persuasivo. Disfrute de su último día de camping. El hombre dio media vuelta, subió a su lujosa camioneta negra y se marchó levantando una nube de polvo, tan tranquilamente como había llegado. Elena se quedó temblando, apoyada contra la podrida. No tenía hasta el anochecer. Lo sabía. Ese hombre volvería mucho antes y no vendría solo. Entró en la furgoneta como un vendaval. «Escúchenme bien», dijo a sus hijos, que la miraban asustados. «Vamos a jugar a un juego. Es el juego de los piratas. Necesito que sean valientes y muy rápidos». Sacó el cuaderno de cuero de su pecho y lo abrió con manos frenéticas mientras los niños comían las últimas galletas. Las páginas estaban amarillentas, escritas con una caligrafía apretada y nerviosa. 14 de octubre de 1998. El golpe fue un éxito. El sindicato nunca sabrá que fui yo. He escondido el botín en la estructura de la Ford. Nadie sospecharía de un vehículo de reparto de panadería. Si estás leyendo esto, es porque estoy muerto o en la cárcel. La combinación es la fecha de nacimiento de Lucía. Elena pasó las páginas rápidamente. Nombres. Había listas de nombres. Políticos, jueces, policías y banqueros. Sus ojos se detuvieron en un apellido subrayado en rojo, Moretti. «Dios santo», se exclamó. El padre del actual gerente del banco, el viejo Moretti, aparecía como el lavador de dinero de una banda criminal que operaba en los 90. El golpe al que se refería el diario no era un robo cualquiera. Era el robo a la propia mafia. El dueño de la furgoneta había robado a ladrones, y el tesoro que ella tenía ahí fuera eran los fondos negros de esa organización. Por eso Moretti hijo quería la casa y quería la furgoneta. No era por la deuda de Roberto. Roberto probablemente había descubierto algo, o quizás fue una casualidad cósmica que él comprara ese terreno y ella esa furgoneta. No importaba el cómo. Importaba que el banco, o más bien la familia Moretti, sabía que el dinero perdido hace 25 años estaba en esa chatarra. Elena comprendió la magnitud del peligro. No se enfrentaba a un banco, se enfrentaba a un legado criminal que intentaba recuperar su capital. «Miguel, ayúdame», dijo, saliendo de nuevo. Tenían que sacar el tesoro, todo, y esconderlo. La furgoneta era un blanco. Si venían por ella, se llevarían el vehículo, pero si lograba vaciarlo, tendría una oportunidad de negociación o de huida. Durante las siguientes horas, Elena y Miguel trabajaron como esclavos. Desmontaron los asientos traseros para tener acceso al panel desde el interior, ya que trabajar fuera era demasiado visible. Elena usó una palanca improvisada con el gato hidráulico para terminar de reventar la caja metálica. Sacaron los paquetes de billetes, pesados y con olor a humedad. Sacaron las bolsas de terciopelo. Había también documentos, títulos de propiedad al portador, bonos del Estado. Era una fortuna obscena. «Mamá, ¿somos ricos?», preguntó Miguel, con los ojos brillando al ver un fajo de billetes. «No, Miguel. Esto es evidencia», dijo Elena sudando. «Escóndelo todo en las bolsas de basura negra, debajo de la ropa sucia». «¡Rápido!». Cavaron un agujero en el suelo de la furgoneta, levantando la alfombra podrida y una placa de metal oxidado que daba acceso al eje de transmisión. Allí, en ese hueco inverosímil, metieron las bolsas con los diamantes y el dinero, cubriéndolo todo de nuevo con la alfombra y montones de basura, y pañales sucios de Leo para disuadir a cualquiera de buscar ahí. El diario, sin embargo, no lo escondió. Lo metió en la mochila de superhéroes de Miguel. «Miguel, escúchame. Si pasa algo, si vienen hombres malos y nos separan, tú corres. Corres hacia el bosque y no paras. Y esta mochila no la sueltas nunca. ¿Me entiendes? Es lo más importante». El niño asintió, pálido, entendiendo la gravedad en la voz de su madre. Ya no era un juego.
La tarde comenzó a caer pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La belleza del atardecer contrastaba con la angustia que oprimía el pecho de Elena. Había logrado vaciar el compartimento secreto y volver a colocar la chapa exterior lo mejor que pudo, cubriéndola con barro para disimular la rotura. Ahora solo quedaba esperar. Elena se sentó en el asiento del conductor, mirando el camino. Tenía un plan desesperado. Si venían a por la furgoneta, dejaría que se la llevaran, pero no con ellos dentro, y no con el tesoro. De repente, su teléfono vibró. Era un milagro. Una raya de cobertura, traída quizás por el viento. Un mensaje de texto entró. Número desconocido. Sabemos que abriste la caja, Elena. Entrégalo todo y tus hijos no sufrirán. Tienes 10 minutos. No era una advertencia. Era una cuenta atrás. Elena miró hacia el horizonte. Ya no era una sola camioneta. Eran 3 vehículos todoterreno que avanzaban en formación, levantando una tormenta de polvo que se acercaba inexorablemente. Las luces de sus faros cortaban la penumbra creciente, como ojos de bestias nocturnas. «Están aquí», susurró. Giró la llave de contacto. El motor de la podrida gimió, tosió, pero no arrancó. «No, no, no, ahora no», gritó golpeando el volante. Intentó de nuevo. Rrrr, clac. Nada. La batería estaba muerta, o el motor de arranque había decidido rendirse en el peor momento posible. Estaban atrapados. Sin vehículo para huir, en medio de un descampado rodeados por 3 coches llenos de hombres que venían a recuperar un tesoro robado a la mafia. Elena miró a sus hijos en el espejo retrovisor. Sofía abrazaba a Leo. Miguel apretaba la mochila contra su pecho. La viuda respiró hondo. El miedo se evaporó, reemplazado por una furia fría y calculadora. No había huida, solo quedaba pelear. Buscó debajo del asiento y sacó la llave de cruz para cambiar neumáticos. Era un arma pesada de acero macizo. «Nadie toca a mis hijos», gruñó, bajando de la furgoneta para plantar cara al infierno que venía sobre ruedas. El rugido de los motores se acercaba como una ola de marea negra. Los 3 vehículos todoterreno no disminuyeron la velocidad, hasta estar a escasos metros de la furgoneta varada, derrapando en el barro y formando un semicírculo perfecto que bloqueaba cualquier ruta de escape hacia el camino principal. Los faros halógenos, potentes y cegadores, iluminaron a Elena como si fuera la protagonista de una obra macabra en un escenario desierto. Ella levantó una mano para cubrirse los ojos del resplandor, apretando la llave de cruz con la otra, hasta que sintió el metal morderle la palma. Su corazón, paradójicamente, había dejado de latir desbocado para entrar en un ritmo lento y pesado, el ritmo de la supervivencia. De los vehículos descendieron 6 hombres. No eran matones callejeros, se movían con disciplina táctica, vestidos con ropa oscura y funcional. En el centro bajó el hombre de la mañana, el coleccionista de antigüedades, ahora sin su sonrisa de tiburón. Su rostro era una máscara de impaciencia. «Elena, Elena», dijo él sacudiendo la cabeza con falsa decepción. «Te di una salida fácil, te ofrecí una nueva vida. ¿Por qué la gente siempre elige el camino difícil?» «Porque no confío en ladrones que se visten de señores», respondió ella, su voz resonando sorprendentemente firme en el aire nocturno. «Sé quiénes son, sé lo que buscan, y sé que el apellido Moretti está manchado de sangre desde hace 30 años». El hombre se detuvo en seco. Un silencio denso cayó sobre el grupo. Los otros hombres intercambiaron miradas nerviosas. Mencionar ese nombre en ese contexto era cruzar una línea de la que no había retorno. «Vaya», murmuró el líder sacando un cigarrillo y encendiéndolo con calma. «Parece que has estado leyendo cosas que no debías. Eso cambia la situación. Ya no se trata solo de recuperar un activo. Ahora eres un cabo suelto». Hizo una señal sutil con la mano. 2 de los hombres avanzaron, sacando porras extensibles de sus cinturones. El sonido metálico al desplegarse, clac, clac, fue nítido y aterrador. Elena retrocedió hasta tocar el parachoques de la podrida. «Si dan un paso más, lo quemo todo», gritó sacando del bolsillo trasero un mechero y una botella de alcohol de quemar que usaban para el hornillo.
Era un farol, el tesoro estaba dentro, bajo la basura, pero ellos no lo sabían con certeza. El líder soltó una carcajada seca. «Vas a quemar a tus hijos, Elena. No tienes el valor. Muchachos, cogedla y sacad a los críos. Quiero registrar esa chatarra centímetro a centímetro». Los dos hombres se abalanzaron sobre ella. Elena no era una luchadora, era una madre, y eso la hacía peligrosa de una forma impredecible. Cuando el primero intentó agarrarla del brazo, ella giró el cuerpo y descargó la llave de cruz con una fuerza salvaje, golpeándole en la clavícula. El crujido fue repugnante. El hombre gritó y cayó de rodillas. El segundo vaciló un instante, sorprendido por la ferocidad de la mujer menuda. Ese segundo fue suficiente para que Elena retrocediera y golpeara la chapa de la furgoneta. «Miguel, cierra». Dentro de la van, el niño obedeció su instrucción previa y bloqueó los seguros de las puertas. Elena corrió hacia el lado opuesto del vehículo, usando la podrida como escudo. El terreno fangoso jugaba a su favor. Ella conocía dónde pisar, mientras que los atacantes resbalaban con sus botas militares en el lodo arcilloso. «No la matéis todavía», bramó el líder. «Necesito saber dónde está el diario». La persecución alrededor de la furgoneta se convirtió en un juego del gato y el ratón grotesco. Elena se deslizó bajo el chasis oxidado, arrastrándose por el barro aceitoso hasta el otro lado. Cuando un par de manos intentaron agarrarle los tobillos, pateó con furia, acertando en la cara de uno de los agresores. Pero eran demasiados. Uno de los hombres la interceptó al salir por la parte trasera, placándola contra el suelo. El barro llenó su boca, sintió el peso de un cuerpo sobre su espalda y el frío de unas esposas de plástico cerrándose alrededor de sus muñecas. «Ya la tengo», gritó el hombre jadeando. La levantaron a la fuerza y la arrastraron hacia la luz de los faros, arrojándola a los pies del líder como un saco de patatas. Elena escupió lodo, levantando la cabeza con dignidad, aunque temblaba de frío y terror. «Valiente», reconoció el líder mirándola desde arriba. «Estúpida, pero valiente. Ahora, abramos esa lata de sardinas». Se acercó a la puerta lateral de la furgoneta y golpeó el cristal con la culata de una pistola que acababa de sacar. El vidrio estalló en 1000 pedazos. «¡No!», gritó Elena tratando de levantarse, pero una bota en su espalda la mantuvo inmovilizada contra el suelo. «¡No les hagan daño! ¡Son niños!». El líder desbloqueó la puerta metiendo la mano por la ventana rota y la deslizó con fuerza. «Fuera todo el mundo», ordenó. Miguel salió primero, con las manos en alto, temblando como una hoja, pero protegiendo con su cuerpo a Sofía, que lloraba desconsolada. El hombre agarró a Miguel por la camisa y lo sacó de un tirón, lanzándolo al barro junto a su madre. Luego sacó a Sofía. Finalmente, uno de los secuaces sacó el capazo con el bebé Leo, que había comenzado a llorar a pleno pulmón. «Registradlo todo», ordenó el jefe. «Desmantelad esa porquería si es necesario. Buscad el dinero, las piedras y, sobre todo, el libro». 3 hombres entraron en la furgoneta como termitas devoradoras. Se escuchaban sonidos de tapicerías rasgadas, paneles arrancados y objetos lanzados. Ropa de niño volaba por la puerta abierta, aterrizando en el fango. Juguetes rotos, mantas viejas. La poca vida que Elena había logrado preservar estaba siendo violada y destruida ante sus ojos. Elena miró a Miguel. El niño tenía la mochila de superhéroes todavía en la espalda, aferrada con las correas apretadas al máximo. Nadie le había prestado atención a la mochila escolar de un niño de 10 años. Todavía. «Señor», llamó uno de los hombres desde el interior. «El panel lateral está vacío». La caja fuerte fue reventada. El líder se giró lentamente hacia Elena. Su rostro se contorsionó en una mueca de ira pura. Se agachó, agarrándola del pelo y obligándola a mirarlo a los ojos. «¿Dónde está? ¿Dónde pusiste el dinero de la familia Moretti?» «No sé de qué me habla», escupió ella. «Estaba vacío cuando lo abrí. Alguien llegó antes». «Mientes». El hombre le propinó una bofetada con el dorso de la mano que le partió el labio. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. «Tienes tierra fresca en las uñas, Elena. Has estado cavando.
o escondiendo cosas. Se levantó y miró alrededor. El terreno era vasto y oscuro. Bien, si no quieres hablar, quizás tus hijos sean más cooperativos. El hombre caminó hacia Miguel. El niño retrocedió, tropezando y cayendo de espaldas, pero sin soltar la mochila. Bonita mochila, chico. ¿Qué llevas ahí, los deberes? El corazón de Elena se detuvo. Déjalo, se gritó. Está en el bosque. Lo enterré en el bosque, bajo el roble grande. Les llevaré, pero dejen a los niños. El líder se detuvo y sonrió. ¿Ves? No era tan difícil. Levántala. El hombre que la custodiaba tiró de ella para ponerla de pie. Elena se tambaleó. Había ganado tiempo, pero no mucho. No había ningún roble grande, solo matorrales y oscuridad. Tenía que llevarlos lejos de la furgoneta, lejos de donde realmente estaba el tesoro, y lo más importante, dar una oportunidad a Miguel para correr. Vamos, dijo ella. Está a unos 500 metros hacia el norte. Tú vienes con nosotros, dijo el líder señalando a dos de sus hombres. Vosotros dos quedaos con los críos. Si ella hace alguna estupidez, ya sabéis qué hacer. El plan de Elena se desmoronó. Si dejaban rehenes, no podía escapar. Estaba atrapada en una red de su propia creación. Caminaron hacia la oscuridad del bosque. El frío de la noche calaba sus huesos. Cada paso la alejaba de sus hijos y la acercaba a una ejecución segura una vez que descubrieran que no había ningún tesoro enterrado. Tenía que hacer algo. Y rápido. Mientras caminaban, sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Recordó algo que Roberto le había dicho sobre este terreno inútil. Está lleno de agujeros, Elena. Antiguos pozos de minería ilegal de hace un siglo. Es un queso gruyère peligroso. Ella no sabía dónde estaban exactamente los pozos, pero sabía que existían. Es por aquí, dijo, desviándose ligeramente hacia una zona donde la vegetación era más densa y el suelo parecía irregular. Más te vale no estar jugando con nosotros, gruñó el hombre que la empujaba con el cañón de un rifle en la espalda. Cuidado donde pisan, advirtió ella, con una doble intención. El suelo es traicionero. De repente, el sonido de un motor rompió el silencio de la noche, pero no venía del camino principal. Venía de la furgoneta. Todos se giraron. En el campamento, Miguel había aprovechado la distracción de los guardias, que estaban demasiado ocupados fumando y vigilando a la madre que se alejaba. El niño se había deslizado dentro de la cabina de La Podrida. Miguel era pequeño, pero había visto a su padre y a su madre intentar arrancar ese trasto 1000 veces. Sabía el truco. No era solo girar la llave. Había que bombear el acelerador 2 veces y golpear el tablero. El motor de la Ford rugió. No fue un tosido esta vez. Fue un rugido de bestia herida que se niega a morir. «¡El crío!», gritó uno de los guardias. El líder se giró hacia Elena furioso. «¡Mátala!». Pero Elena ya no estaba allí. En el segundo de distracción se había arrojado lateralmente hacia la maleza espesa, rodando por una pendiente invisible en la oscuridad. Escuchó disparos. ¡Bang! ¡Bang! Las balas silbaron sobre su cabeza, cortando ramas y hojas. «¡Atrás, volved a los coches!», ordenó el líder corriendo hacia el campamento. Elena se detuvo al final de la pendiente, raspada y magullada, pero viva. Se puso de pie y miró hacia arriba. Vio los faros de La Podrida encenderse. Miguel no estaba intentando huir por el camino. Estaba acelerando la furgoneta directamente contra los vehículos de los matones. El impacto no fue un choque de alta velocidad, pero la masa de hierro de La Podrida golpeó el lateral de la camioneta negra líder con la fuerza suficiente para generar un estruendo de vidrios rotos y metal retorcido que resonó en todo el valle. El vehículo moderno, diseñado para absorber impactos, se deformó bajo la embestida de la vieja furgoneta, cuyo parachoques de acero rígido actuó como un ariete medieval. Miguel, con sus 10 años y los pies apenas llegando a los pedales, había cerrado los ojos en el último segundo. El golpe lo lanzó contra el volante, pero la adrenalina amortiguó el dolor. El motor de la Ford se caló de inmediato, exhalando una última nube de humo negro antes de morir definitivamente. «¡Maldita sea!»,
bramó el líder de los mercenarios, saltando a un lado para evitar ser aplastado entre los dos vehículos. Su abrigo de caza estaba manchado de barro y su compostura se había evaporado por completo. El caos reinó durante unos segundos preciosos. Los focos de los todoterrenos iluminaban la escena de forma errática, creando sombras largas y danzantes que confundían la vista. Elena, observando desde la linde del bosque, sintió que el corazón se le detenía al ver el choque, pero luego vio algo que la devolvió a la vida. El seguro de la puerta del conductor bajando. Miguel se había encerrado. Estaban vivos. «¡Sacadlos de ahí!», ordenó el jefe, recuperando el equilibrio y sacando su pistola. «¡Reventad las ventanas!». Dos de sus hombres corrieron hacia la furgoneta, intentando abrir las puertas a la fuerza. Dentro, Sofía gritaba, abrazada al capazo de Leo, mientras Miguel sostenía la llave inglesa que su madre había dejado caer, blandiéndola con manos temblorosas hacia cualquiera que se acercara al cristal. Elena comprendió que no tenía opción. No podía luchar cuerpo a cuerpo contra 5 hombres armados, pero tenía algo que ellos no: la desesperación absoluta de una madre y el conocimiento del terreno que acababa de improvisar. Recordó la botella de alcohol de quemar que llevaba en el bolsillo de su anorak, la que había usado para amenazar antes. Ya no era un farol. Buscó el mechero con dedos entumecidos por el frío. «¡Oigan!», gritó Elena con todas sus fuerzas, saliendo de la espesura como una aparición vengativa. «¡Aquí! Tengo el diario». Su voz cortó el aire nocturno. El líder se giró con los ojos inyectados en sangre. «Olvidad la furgoneta. Atrapada la mujer. Ella tiene la llave de todo». La táctica funcionó. 4 de los hombres, incluido el jefe, se lanzaron a la carrera hacia ella, dejando solo a uno golpeando inútilmente el cristal de La Podrida. Elena no corrió hacia el camino abierto. Corrió de vuelta hacia la zona de vegetación densa, hacia donde Roberto le había dicho que el suelo era un queso gruyère. Sabía que era una apuesta suicida. Si ella caía en un pozo minero olvidado, moriría. Pero si ellos caían, se adentró en la maleza, escuchando las botas pesadas de sus perseguidores, rompiendo ramas detrás de ella. La oscuridad era casi total bajo los árboles, pero Elena se movía impulsada por un instinto animal. «¡No tienes salida, Elena!». La voz del líder estaba cerca, demasiado cerca. Ella se detuvo bruscamente frente a una depresión en el terreno cubierta de zarzas. Parecía suelo firme, pero la forma en que la hierba crecía, más oscura y húmeda, delataba el peligro. Un pozo de ventilación antiguo mal sellado hace un siglo. Elena saltó por encima del hueco con un esfuerzo titánico, aterrizando mal sobre su tobillo, que crujió dolorosamente. Rodó por el suelo y se dio la vuelta rápidamente. El primer mercenario, corriendo a ciegas tras ella, no vio la trampa. Pisó las zarzas. El suelo cedió bajo sus pies con un suspiro de tierra desmoronándose. No hubo tiempo para gritar. El hombre desapareció en la negrura de la tierra y solo se escuchó el sonido de su cuerpo golpeando las paredes de roca metros más abajo, seguido de un silencio sepulcral. Los otros se detuvieron en seco, derrapando en el barro. «¡Alto!», gritó el líder jadeando. «Es una trampa. Cuidado donde pisáis». Elena aprovechó la pausa. Encendió el mechero y prendió fuego a un pañuelo que había empapado con el alcohol de la botella. La llama azul y naranja iluminó su rostro sucio y determinado. «El próximo que se acerque se va al infierno», gritó ella, lanzando la bola de fuego no a los hombres, sino a la maleza seca que los rodeaba. Había llovido, sí, pero bajo la copa de los árboles viejos, la pinocha y las ramas muertas estaban lo suficientemente secas para prender. El fuego prendió con un chasquido voraz, creando una barrera de humo y calor entre ella y los asesinos. El líder vaciló. El fuego, el pozo, la oscuridad, la situación se le estaba yendo de las manos. «¡Dispárale!», ordenó a su subordinado restante. El hombre levantó el arma, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un sonido agudo y constante comenzó a sonar a sus espaldas. «¡Pip! ¡Pip! ¡Pip!». Era el claxon de la furgoneta. Miguel, viendo que los hombres se alejaban, había decidido llamar la atención, crear ruido,
hacer cualquier cosa para ayudar a su madre. La distracción fue mínima, pero suficiente. Elena cogió una piedra del tamaño de un melón y la lanzó con toda la rabia acumulada de 6 meses de humillaciones. El proyectil golpeó al hombre armado en el hombro, haciéndole soltar el rifle. «¡Corran!», se dijo a sí misma Elena, ignorando el dolor punzante en su tobillo. Rodeó la barrera de fuego y corrió en un arco amplio de vuelta hacia la furgoneta. Los hombres estaban desorientados, tosiendo por el humo y temerosos del terreno inestable. Elena llegó a la podrida, jadeando como si sus pulmones fueran a estallar. El guardia que quedaba allí había logrado romper la ventanilla del copiloto y estaba intentando abrir la puerta desde dentro. Elena no se detuvo. Agarró la misma llave de cruz que había quedado tirada en el barro en la primera refriega y con un grito gutural golpeó al hombre en la espalda. El guardia aulló y se giró sacando una navaja. «¡Atrás!», rugió Elena, blandiendo la barra de hierro como una espada. Sus ojos brillaban con una locura protectora que hizo dudar al mercenario. No estaba viendo a una viuda indefensa, estaba viendo a una leona acorralada. El hombre retrocedió un paso, mirando hacia el bosque donde sus compañeros gritaban entre el humo. Decidió que su sueldo no valía tanto. Corrió hacia los todoterrenos. «¡Miguel, abre!», gritó Elena golpeando la puerta. El seguro saltó. Elena abrió el portón corredizo. «¡Salgan de ahí! ¡Ahora mismo! Trae la mochila y la bolsa verde! ¡Rápido!». Miguel saltó fuera con la mochila a la espalda. Elena agarró el capazo con Leo y tiró de la mano de Sofía. «No podemos ir en la furgoneta, tenemos que ir a las ruinas. ¡Corran!». La bolsa verde era una de las bolsas de basura donde habían escondido los diamantes y el dinero. Miguel la arrastraba como podía. Corrieron hacia la zona rocosa del terreno, alejándose del camino, alejándose de los vehículos. Las ruinas de la antigua casa de piedra del minero original estaban a 300 metros, en la ladera de la colina. Eran solo muros de piedra derrumbados, pero ofrecían cobertura y una posición elevada. Mientras subían la cuesta resbaladiza, Elena miró atrás. El líder y otro hombre habían salido del bosque, tosiendo y negros de hollín. Vieron a la familia huyendo y corrieron hacia sus coches para perseguirlos campo a través. «¡Mamá, no puedo más!», lloró Sofía tropezando. Elena soltó el capazo un segundo. Cargó a la niña en su espalda a pesar de que sus piernas le fallaban, volvió a coger al bebé con un brazo y tiró de Miguel con el otro. «¡Sí puedes! ¡Sube! Ya casi llegamos». Llegaron a las ruinas justo cuando los faros de los todoterrenos iluminaban la base de la colina. Los coches no podían subir por ahí. El terreno era demasiado empinado y rocoso. Tendrían que subir a pie. Elena metió a los niños en lo que quedaba de una habitación de piedra, oculta tras un muro grueso. «Quedaos aquí. No hagáis ruido». Se asomó por una grieta entre las piedras. Abajo, 3 figuras comenzaban a ascender la colina con linternas tácticas y armas largas. Venían a terminar el trabajo. Elena miró la bolsa de basura con el tesoro. Luego miró a sus hijos. Miguel temblaba, abrazando la mochila con el diario. Ese libro era la prueba. El dinero era el motivo. Tomó una decisión. Abrió la bolsa de basura y sacó un fajo de billetes antiguos. «El dinero no importa», susurró. «La verdad sí». Salió de su escondite y se colocó en un punto visible de las ruinas, perfilada contra la luz de la luna que empezaba a asomar entre las nubes. «Moretti», gritó usando el nombre del verdadero enemigo. «Sé que me escuchas a través de tus perros». El líder de los mercenarios se detuvo a medio camino de la subida. «Entrégalo, Elena», gritó desde abajo. «Y te prometo una muerte rápida». «No quiero tu dinero sucio», respondió ella. Con un gesto teatral, Elena lanzó el fajo de billetes al aire. El viento nocturno atrapó el papel moneda, esparciéndolo como confeti sobre la ladera oscura. Luego lanzó otro fajo, y otro. Los hombres de abajo se detuvieron, instintivamente mirando la lluvia de dinero que caía sobre ellos. La codicia es un reflejo poderoso. Por un segundo, dudaron entre seguir subiendo o recoger los billetes que valían una fortuna. «Es una distracción, idiotas», gritó el líder disparando hacia las ruinas.
La bala impactó en la piedra a 1 metro de la cabeza de Elena, enviando esquirlas de roca a su cara. Elena se agachó. Había ganado unos segundos, pero estaban subiendo, y esta vez no había pozos ni fuego para detenerlos. Estaba acorralada en la cima de una colina con sus 3 hijos, y la muerte subía la escalera de piedra paso a paso. Miró a Miguel. El niño había sacado algo de la mochila. No era el diario. «Mamá», susurró el niño extendiendo la mano. En su palma había un teléfono móvil viejo, uno que habían encontrado en la guantera de la furgoneta cuando la limpiaban. «Tiene batería», dijo Miguel. «Y aquí arriba hay 2 rayas de señal». Elena miró el teléfono como si fuera el santo grial. En el valle no había cobertura, pero en la altura de la colina, quizás. Marcó 3 números con dedos ensangrentados. 1, 1, 2. «Emergencias, ¿cuál es su situación?», respondió una voz femenina y calmada al otro lado. «Me llamo Elena. Estoy en el antiguo terreno minero del Valle Norte. Hay hombres armados intentando matar a mis hijos. Tengo pruebas de la mafia bancaria. Están subiendo la colina. Por favor, ayúdennos». «Mantenga la línea, señora. Estamos rastreando su ubicación. La patrulla forestal está cerca». Elena soltó el teléfono y abrazó a sus hijos. Abajo, los pasos estaban ya muy cerca. Se oía la respiración agitada de los asesinos. «¿Crees que una llamada nos va a detener?». La voz del líder surgió de la oscuridad a solo 10 metros. «La policía llegará tarde. Siempre llegan tarde». El hombre apareció sobre el muro de ruido, recortado contra el cielo, apuntando con su arma directamente al pecho de Elena. «Se acabó el juego, viuda. Amigos, hemos llegado al momento decisivo». Elena y sus hijos están acorralados, con un arma apuntando a sus corazones y la ayuda policial a kilómetros de distancia. ¿Creen que el destino permitirá que tanta maldad triunfe? Antes de escuchar el desenlace, pausen un segundo y dejen en los comentarios su teoría. ¿Cómo se salvará Elena? ¿Qué pasará con el malvado Moretti? Ahora sí, prepárense para el final. El cañón de la pistola negra parecía un agujero infinito, un ojo vacío que miraba sin parpadear. El líder de los mercenarios sonreía, pero no era una sonrisa de placer, sino de alivio. Estaba cansado de esta mujer, cansado del barro y del frío. Solo quería terminar el trabajo y cobrar su cheque. «Dame el libro, Elena», dijo, extendiendo la mano izquierda. «Y te prometo que a los niños no les pasará nada. Los dejaremos en un orfanato. Será mejor que morir aquí, ¿no?». Elena apretó a Leo contra su pecho. Sofía sollozaba en silencio, enterrando la cara en el abrigo de su madre. Miguel, sin embargo, miraba al hombre con una intensidad feroz, impropia de un niño. «No le creas, mamá», susurró Miguel. «No tengo el libro aquí», mintió Elena, su voz temblando apenas. «Lo tiré al pozo, junto con el hombre que cayó. Si me matas, nunca lo recuperarás». El mercenario vaciló. La duda cruzó su rostro por una fracción de segundo. Si el diario se perdía, su cliente no pagaría. Ese segundo de duda fue el milagro que Elena necesitaba. De repente, una luz cegadora inundó las ruinas desde arriba. No venía del camino, ni de la colina. Venía del cielo. El sonido ensordecedor de aspas cortando el aire llenó el valle. Un helicóptero de la Guardia Civil, equipado con un foco de búsqueda de alta potencia, se cernía sobre ellos como un ángel vengador de acero. El viento provocado por el rotor levantó polvo y piedras, obligando al mercenario a cubrirse los ojos y bajar el arma instintivamente. «¡Tiren las armas! ¡Están rodeados!». La voz amplificada por un altavoz resonó con autoridad divina desde el cielo. Al mismo tiempo, sirenas azules y rojas inundaron la base de la colina. No era solo una patrulla forestal, eran media docena de coches patrulla y furgones tácticos. La llamada de Elena, mencionando mafia bancaria y hombres armados, había activado una alerta roja prioritaria. El líder mercenario miró al cielo, luego a Elena y finalmente al camino de bajada. Sabía que estaba acabado. Soltó el arma, levantó las manos y se arrodilló en el suelo pedregoso. «Al suelo»,
gritó un agente que aparecía corriendo por la ladera con el arma reglamentaria desenfundada. Elena se desplomó de rodillas, no por orden, sino porque sus piernas simplemente dejaron de responder. Abrazó a sus 3 hijos en un solo bloque, llorando, pero esta vez eran lágrimas de liberación. El aire frío de la noche nunca había sabido tan dulce. La resolución. Las horas siguientes fueron un borrón de luces, mantas térmicas, declaraciones y café caliente en la comisaría central. El diario de cuero negro, entregado por Elena directamente al comisario jefe, resultó ser la pieza clave que faltaba en una investigación federal que llevaba años estancada. La Operación Amanecer, como la bautizó la prensa, fue fulminante. A la mañana siguiente, mientras Elena y sus hijos dormían seguros en un hotel pagado por protección de testigos, la policía allanaba la mansión de la familia Moretti. Las imágenes del arrogante banquero siendo sacado esposado, intentando cubrirse la cara con su chaqueta de diseño, abrieron todos los telediarios del país. El diario no solo implicaba a su padre fallecido, detallaba cómo el hijo había continuado con la red de blanqueo, utilizando el banco para limpiar dinero de organizaciones criminales actuales. La deuda de Roberto, el esposo de Elena, resultó ser una fabricación contable, una trampa diseñada por Moretti para apoderarse de propiedades estratégicas. Epílogo. 1 año después. El sol nacía de nuevo, pero este amanecer era muy diferente al de aquel día fatídico en el terreno baldío. La luz dorada entraba por los grandes ventanales de una casa de estilo mediterráneo, iluminando una cocina amplia y llena de vida. Elena estaba preparando tortitas. No había ojeras en su rostro, ni miedo en sus ojos. Llevaba el cabello suelto y un vestido ligero. «Mamá, Leo me quitó mi juguete», se quejó Sofía entrando corriendo en la cocina. Ahora tenía 7 años y había perdido un diente frontal, lo que le daba un aire travieso. «Mentira», balbuceó Leo, que ya caminaba y hablaba con su lengua de trapo, persiguiendo a su hermana. Miguel entró detrás de ellos, con su mochila escolar al hombro. Ya no era el niño asustado que protegía a su familia con una llave inglesa. Era un adolescente seguro, con una sonrisa tranquila. «El autobús llega en 5 minutos, chicos», dijo Elena sirviendo el desayuno. No eran millonarios de yates y aviones privados, pero vivían con una comodidad que nunca habían soñado. La recompensa oficial por la recuperación de los activos robados y la colaboración crucial en el caso contra la mafia había sido sustancial. Además, un juez había anulado todas las deudas fraudulentas del banco y Elena había recibido una indemnización millonaria por daños y perjuicios. Pero el verdadero tesoro no estaba en su cuenta bancaria. Sonó el timbre de la puerta. Elena se limpió las manos en el delantal y fue a abrir. Era Javier, el oficial de policía que había liderado el equipo de rescate aquella noche en la colina. Llevaba un ramo de flores sencillas, margaritas silvestres. «Buenos días, Elena», dijo él, con una timidez que contrastaba con su uniforme. «Pasaba por aquí y pensé que te gustarían». Elena sonrió, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. «Son preciosas, Javier. Pasa, el café está recién hecho». Javier había sido su ancla durante los meses de juicios y declaraciones. Lo que empezó como protección y gratitud había florecido lentamente en algo más cálido, más profundo. Mientras desayunaban todos juntos, la televisión en el fondo emitía las noticias de la mañana. Un reportaje hablaba sobre la sentencia final del caso Moretti. 30 años de prisión sin posibilidad de fianza. Mostraron una breve imagen del exbanquero, demacrado y vencido, mirando a la cámara con ojos vacíos desde detrás de un cristal blindado. Elena miró la pantalla un segundo y luego la apagó. Ya no importaba. Ese hombre era un fantasma del pasado. Se levantó y fue hacia la repisa de la chimenea. Allí, en un lugar de honor, había una fotografía enmarcada. No era una foto de familia tradicional. Era una foto granulada, tomada por un periodista el día del rescate. Mostraba a una furgoneta oxidada y destrozada, la podrida, siendo remolcada del barro. Ese montón de chatarra le había salvado la vida. Le había enseñado que era más fuerte de lo que creía. Le había enseñado que incluso en la noche más oscura,
Cuando el banco te quita todo y el mundo te da la espalda, siempre, siempre hay un amanecer esperando para revelar un nuevo camino. Elena miró por la ventana hacia su jardín, donde sus hijos ahora corrían hacia el autobús escolar bajo el sol brillante. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire limpio y paz. La viuda ya no huía. La viuda había llegado a casa.